Mateo 28. El sepulcro vacío. Mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago, y su vestido, blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aparición a las santas mujeres. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Salve. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No temáis. Ide y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión, que circula hasta el día de hoy. Aparición en Galilea y misión universal. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ide, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, hasta el fin del mundo. Versículos relacionados con Mateo 28. El capítulo 28 de Mateo cuenta la resurrección de Jesús y su encuentro con las mujeres en la tumba. Entonces Jesús aparece a los discípulos y les indica que prediquen el Evangelio a todas las naciones. Aquí hay 5 versículos relacionados con los temas cubiertos en este capítulo. Marcos 16:6, Él dijo: ¿No tienes miedo? ¿Buscas a Jesús de Nazaret, que fue crucificado? Él se levantó. No está aquí. Mira dónde lo habían colocado. Punto. Este verso se refiere al momento cuando las mujeres encuentran la tumba vacía y el ángel les dice que Jesús se levantó. Esto se relaciona con la narración en Mateo 28 que describe la misma escena. Lucas 24:34, dijeron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido dejando el pan. Este versículo se refiere al momento en que los discípulos reconocen a Jesús criado para dejar el pan. Esto se relaciona con la narración en Mateo 28 cuando Jesús aparece a los discípulos y lo adoran. Juan 20:19, en la tarde del mismo día, el primero de la semana, con las puertas del lugar donde los discípulos temían a los judíos, Jesús entró y se puso entre ellos. La paz está contigo. Este versículo se refiere al momento en que Jesús aparece a los discípulos encerrados en una habitación y les trae paz. Esto se relaciona con la narración en Mateo 28 cuando Jesús instruye a los discípulos a predicar el Evangelio y promete estar con ellos siempre. Hechos de los Apóstoles 1:8, pero recibirás la fuerza del Espíritu Santo que llegará a ti, y serás mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, e incluso los fines de la tierra. Este versículo se refiere al momento en que Jesús instruye a los discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Esto se relaciona con la narrativa en Mateo 28 cuando Jesús da la misma instrucción a los discípulos. 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha surgido de entre los muertos como los primeros frente a los que murieron.
Este versículo se refiere al hecho de que la resurrección de Jesús es un evento clave en la fe cristiana. Esto se relaciona con la narrativa en Mateo 28, que es la historia de la resurrección de Jesús y la base de la creencia cristiana en la salvación.